perfectamente cómo las propuestas que se llevan, ninguna se cumplen. De hecho, muchos de los grupos que están ahí presentes se quejan de esto. Se llevan propuestas, se aprueban y después no tienen ningún tipo de salida o puesta en funcionamiento por parte del gobierno actual. Se ha demostrado que estos plenos venían siendo pues, utilizados por el gobierno de Juan Viva durante sus años, los años largos que ha durado su régimen, pues para dar una cierta imagen de legitimidad, falsa legitimidad, a esa dictadura que lleva implantada en la ciudad de Ceuta desde que él asumió la presidencia hace ya unos 20 años. Los ciudadanos tienen que entender, con esto que estoy diciendo, que este pleno no tiene competencias efectivas. La mayoría de las competencias, las importantes, las tiene delegadas el Consejo de Gobierno y pues cuando se llevan temas que parece que son importantes o que se tienen que debatir en el pleno, pues realmente solo es una puesta en escena, porque realmente el Consejo de Gobierno después actúa como le parece o como le viene en gana. Quiero dejar claro que el control del Consejo de Gobierno es absoluto sobre la vida política y sobre todo los elementos que se pueden llegar a debatir en ese pleno. En resumen, se puede llegar a un acuerdo, se puede llevar una propuesta, todos pueden parecer que están de acuerdo, pero después solo se llevan a cabo en las que al Gobierno le interesan y cuando le interesan. Por eso no es de extrañar que hayamos visto cómo se llevan a pleno una y otra vez las mismas propuestas por parte de todos los grupos. Nosotros lo hemos escenificado, hemos podido llevar 3 y 4 veces la misma propuesta para poner de relieve precisamente esta tomadura de pelo para los ciudadanos. El resto de los grupos hacen lo mismo. Por ejemplo, en el último pleno hemos visto cómo se lleva una y otra vez la famosa rampa de acceso en las playas y al final pues nunca se lleva a cabo y creo que se habrá aprobado como 20 veces en diferentes legislaturas. Bien, ¿por qué pasa esto? Estamos viendo perfectamente la componenda que existe entre todos estos grupos y el gobierno de Juan Vivas, que bueno, pues se ve que ha conseguido domesticarlos. Evidentemente al grupo socialista, sin ningún lugar a duda, está totalmente implicado directamente y de manera militante en todo lo que concierne al gobierno del Partido Popular y de Juan Vivas, pero bueno, los otros dos grupos minoritarios, como puede ser Ceuta Ya o el grupo MDC, que parecía que en algún momento presentaban algún tipo de disidencia o de oposición, se puede ver perfectamente que esa era una teórica disidencia totalmente controlada a través de todo tipo de prebendas por parte del gobierno de Juan Vivas. La escenificación absoluta de esto que estoy diciendo lo podemos ver en el asunto MDC o en el asunto Fátima, una diputada que hasta hace no mucho era una pues opositora o presentaba algún tipo de oposición de manera activa al gobierno de Juan Vivas, pues totalmente ha decaído en su actitud, forma parte de la componenda, apenas realmente tiene ya carácter incisivo en la acción del gobierno y se puede visualizar perfectamente, lo pueden hacer en los plenos, como este grupo pues ha totalmente decaído en su función de oposición, lo que nos hace pensar, y además lo sabemos, que forma parte de la componenda que ha conseguido tejer Juan Vivas con el resto de los grupos parlamentarios. Bien, hay algunas cuestiones que después los medios afines al gobierno de Vivas suelen magnificar de manera tendenciosa, pero quiero pensar que tienen desconocimiento cómo funciona el trámite de propuestas y de interpelaciones en el Pleno, como por ejemplo cuando llevamos algún tipo de interpelación o pregunta relacionada con alguna deficiencia que hemos detectado en la Administración. Los ceutíes tienen que entender que hay un trámite para presentar estas preguntas en la Asamblea y bueno, pues el Grupo Vox presenta la correspondiente pregunta cuando se ha constatado y se ha detectado una deficiencia. Eso se hace con 15 días de antelación antes de desarrollo
de la sesión plenaria. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno? Pues muy fácil, durante esos 15 días intenta subsanar de alguna forma esa deficiencia para después, en el Pleno, intentar decir que eso no existe, que ese problema no existe y que Vox no sabía lo que preguntaba. Pues eso no es así. Evidentemente, cuando Vox lleva una interpelación, una pregunta, es porque la deficiencia existe, porque se ha detectado, porque se ha comprobado, porque muchos ceutíes nos han hecho llegar esa deficiencia y, por lo tanto, bueno, pues podemos verlo desde el lado positivo, ¿no? O sea, nosotros llevaremos algunas preguntas con la intención de que en esos 15 días, si conseguimos que el Gobierno las subsane, pues bienvenido sea. ¿Vale? Pero creo que esto es importante que quede claro. Bueno, también hemos podido ver la actitud del Gobierno penoso, el Gobierno de la ciudad de Ceuta y algunos de sus consejeros, sobre todo la actitud que tiene una consejera como es la consejera de Economía y Hacienda, Kisi Shandiramani, una consejería importante, relevante, pues que maneja el dinero de todos los contribuyentes y que, bueno, pues que se espera algo más de ella cuando se le plantean cuestiones que se entiende son importantes y que afectan al dinero de los ceutíes y a la gestión de los recursos públicos. Los ceutíes pueden observar, o sea, los plenos están ahí, se emiten y pueden verlo en directo. Si tienen el rato para poder seguir el pleno, ven como cuando se le plantea una pregunta relevante, directamente no contesta, se va por la tangente y apela siempre a lo mismo. Al racismo, a la convivencia y, bueno, intentando, sobre todo ella particularmente, victimizarse, porque es lo que le interesa, desviar la atención, no responder, cuando Vox sí que pone sobre la mesa cuestiones que el Gobierno intenta ocultar o oscurecer y que los ciudadanos no conozcan. Esa actitud simplemente... quiero dejarla clara aquí y que los ceutíes hagan ese ejercicio y comprueben cómo en todas y cada una de nuestras preguntas, interpelaciones en los próximos plenos van a tener todas la misma respuesta por parte de los miembros del Gobierno y en especial por parte de la consejera de Economía y Hacienda, Kisi Shandiramani. Cuando actúa de esa manera, cuando responde de esa manera, que no quepa la menor duda, que no tengan la menor duda los ciudadanos que está intentando ocultar algo que sabe que hemos descubierto. Bien, en ese sentido también queremos poner de relieve la mascarada, la estafa, la mentira absoluta por parte del Gobierno de la ciudad y de sus socios militantes del Partido Socialista. Más adelante haré alguna apreciación con respecto a este asunto, cuando se habló de la Comisión Local de la Vivienda. Además, lo hacen esa puesta en escena pensando que los ceutíes son tontos, somos tontos y no nos vamos a dar cuenta de que ese tipo de cuestiones las traen cocinadas de antemano. Si recordamos, en la última sesión del control, el Grupo Socialista plantea una cuestión sobre el funcionamiento y la puesta en marcha de la Comisión Local de la Vivienda y el consejero de Fomento, en este caso el señor Ramírez, pues con una excusa de niño pequeño, bien, dice que no se ha podido poner en marcha la Comisión Local de la Vivienda porque Vox no ha nombrado a nadie en esta Comisión de la Vivienda, para acto seguido decir que la va a convocar en febrero. Entonces, ahí está la contradicción. Si la puede convocar en febrero, ¿por qué no la ha convocado antes? Lo que quiere decir también que no hacía falta Vox para que esa Comisión Local de la Vivienda se pudiera llevar y se pudiera convocar en tiempo y forma. Como digo, desvían la atención, intentan engañar a los ciudadanos y al final ellos mismos caen en sus propias contradicciones. ¿Qué es lo que pasa en este asunto? ¿Por qué Vox no va a participar ni quiere participar en la Comisión Local de la Vivienda? Llevamos prácticamente 4 años de legislatura y es justamente al final de ella cuando el Gobierno entiende que hay que hacer cambios en esta comisión y que los diputados tienen que formar parte de la misma. No ha tenido tiempo para hacerlo antes. Como digo, tiene que ser ya cuando acaba la legislatura, después de 4 años en este asunto. ¿Qué es lo que busca? Bueno, estamos hablando de una comisión bastante peliaguda, que ha sido el epicentro de uno de los procesos de corrupción que entendemos que va a ser juzgado en algún momento, que no sabemos cuándo se va a celebrar ese juicio, pero que es el epicentro de uno de los focos de corrupción más graves que se han producido en los últimos años en esta ciudad. Y bueno, pues entendemos también que lo que busca el Gobierno es que
todos los diputados de todos los grupos al final acaben implicados en una comisión que ya de por sí viene viciada de origen. Lo que no le interesa es que un grupo, y por supuesto mucho menos que el grupo Vox, sea el que se quede fuera precisamente para poder echarle en cara todos los manejos turbios que suelen llevar estos grupos en una comisión tan delicada y tan esencial para los ciudadanos como puede ser la Comisión Local de la Vivienda. Bueno, pues en este asunto quiero dejar claro que la comisión la pueden convocar, la han podido convocar cuando han querido o cuando gusten, lo pueden hacer sin necesidad de que Vox tenga que nombrar a nadie. Pero es que además no vamos a nombrar a nadie porque no vamos a participar de las componendas y de cualquier tipo de cuestión oscura y opaca que quieran cocinarse tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tanto en consejos de administración como en comisiones de estas características. Hablando de componendas, de cuestiones oscuras, de mala gestión, de mala praxis, de intenciones oscuras, podemos centrarnos en el asunto Carreira. Efectivamente, nosotros hemos trabajado en el análisis de toda la documentación relacionada con el nombramiento de este director general por parte del Consejo de Gobierno, lo hemos llevado en silencio, hemos trabajado, nuestro equipo jurídico estuvo, al cual debo felicitar porque ha hecho un gran trabajo, un gran y minucioso trabajo en todo este proceso. Bueno, pues como digo, se ha estado trabajando durante bastantes meses en esta cuestión para que al final el juzgado contencioso administrativo pues tomara la decisión de decidir. Nosotros esperábamos también que se decidiera la nulidad, pero bueno, la anulabilidad también se planteaba en esta cuestión y lo más importante, que parece que no quiere el Gobierno que se sepa, es que se ha condenado en costas. Se ha condenado en costas al Gobierno de la ciudad, pero es que no lo va a pagar el Gobierno de la ciudad. Lo pagan todos los contribuyentes. La mala praxis y la incapacidad para gestionar hasta un nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, ellos que se jactan tanto de que saben cómo funciona la administración, al final le cuesta dinero a todos los ceutíes. O sea, ellos salen al pleno y dicen que nosotros no sabemos elaborar una propuesta o que no conocemos, mintiendo, por supuesto, de manera descarada, pero lo dicen. Pero eso no le cuesta en costas a la ciudad. Sus errores, sus malas formas, mala praxis, entendemos también que su mala intención al final hace que todos los ceutíes tengan que pagarla con su dinero. Por supuesto que seguimos trabajando en el asunto Carreira, no vamos a cejar en este empeño por hacer que se cumpla la ley y con el derecho. Y bueno, pues en nuestro equipo jurídico, una vez que el juzgado dicta sentencia con respecto a la anulabilidad y condena en costas del nombramiento de Carreira como director general, se puso ya a trabajar para valorar la correspondiente denuncia por prevaricación administrativa por parte del Consejo de Gobierno. Están trabajando en eso y en próximas fechas pues tendréis noticia de este asunto. Por supuesto, también estamos trabajando en la impugnación del nuevo nombramiento de Carreira como director general de comunicación. Estamos analizando, ya tenemos en nuestro poder toda la documentación, porque así la hemos solicitado, de Consejo de Gobierno, pues relativa a esa supuesta subsanación del nombramiento, y también estamos analizando jurídicamente pues los documentos que se aportan para la justificación de este nombramiento que se ha emitido por parte de la Oficialía Mayor. Estamos trabajando, como digo, tanto en la impugnación de este nuevo nombramiento de Emilio Carreira como director general de comunicación, y tenemos también bastante avanzada la actuación correspondiente a presentar la correspondiente querella por parte de nuestro grupo contra el Gobierno por prevaricación administrativa. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido la RAN, que nosotros calificamos como el ridículo de alto nivel, ¿vale? RAN, sigla de ridículo de alto nivel. Eso es lo que se ha hecho
es lo que se ha hecho en estos 2 días, en estos vergonzantes 2 días en los cuales el gobierno de Pedro Sánchez ha ido arrastrando el digno nombre de España por tierras de Marruecos para escarnio y vergüenza de todos los españoles. Lo podemos calificar de reunión histórico inútil. Ellos hablan de reunión histórica, nosotros la calificamos como reunión histórico inútil, una humillación para los españoles y de manera especial para los ceutíes, los meleyenses y los canarios, que hemos tenido que ver una vez más como, bueno, pues que el gobierno ha agachado la cabeza, ha aceptado las imposiciones de Marruecos y se ha olvidado directamente de Ceuta y Melilla y todos los asuntos que conciernen a esta cuestión. Bien. En este asunto, todo el mundo, yo he visto los titulares de todos los medios de la ciudad, pues que llevan meses hablando de la aduana comercial, se va a poner la semana que viene en marcha. Ya hemos inaugurado la caseta container azul en la frontera. Se ha pasado una furgoneta llena de papel higiénico, curiosamente de papel higiénico y de según qué empresas que siempre suministran ese papel higiénico, al parecer. Después también hemos visto que se ha hecho otra puesta de escena. Cada una de estas puestas de escena de tapadillo, porque me imagino que daría vergüenza, no se ha comunicado ni siquiera a los medios que se iba a hacer. Bueno, pues un poco ahí para decir, bueno, sí, estamos ya poniendo en marcha la aduana comercial. Por supuesto, nosotros, a través de los medios, aquellos que lo han publicado, siempre lo hemos dicho, Vox no se cree que la aduana comercial esté operativa en enero. Estamos en el mes de febrero y no tenemos una aduana comercial operativa. Nosotros hemos sido claros. Resulta que se hablaba, el ministro que hace de Asuntos Exteriores, pues decía que la aduana comercial en Ceuta y Melilla está operativa antes de la RAM. Pues no está operativa antes de la RAM. ¿Las pruebas se van a llevar a cabo de la aduana comercial? Pues no, las pruebas se han hecho y no han valido absolutamente para nada, porque acto seguido nos hemos encontrado, como los medios decían, la aduana comercial se queda paralizada sine die, porque se suponía que en esta reunión, ridículo de alto nivel, se iba a hablar de la fecha de apertura de la aduana comercial, y que no hemos encontrado, pues que no han hablado de la fecha de la aduana comercial. Han divagado sobre seguridad, sobre plazos, sobre fases, con lo que volvemos otra vez a finales del 2021, principios de 2022, y seguiremos así en el 2023, el 2024, porque no va a haber aduana comercial. O sea, los ceutíes tienen que entender que esto es una mentira. Marruecos no está interesado en ningún tipo de aduana comercial. A lo mejor algún tingladito regional que gestione el comercio ese que tenían hace unos años, a lo mejor, que beneficie a sus productos, a lo mejor. La aduana comercial es mentira. Es mentira. Los ciudadanos tienen que entender, sobre todo los ceutíes, tienen que entender que el gobierno de Pedro Sánchez les está mintiendo directamente. Una cosa es lo que se dice en Marruecos y otra cosa es lo que este señor, que miente deliberadamente, pues quiere hacerle creer a los ceutíes. Bueno, la falta de respeto de Marruecos a España es absoluta. Hemos visto que Mohamed VI se ha quedado en su chalet, su piscina, tan tranquilo y tan a gusto, y ni siquiera se ha molestado en ir a visitar a Pedro Sánchez. Este asunto tiene una connotación muy relevante. Marruecos es una dictadura, en la que la gente huye, intenta salir corriendo. Lo vemos que durante los 2 días que ha durado la RAM han llegado 300 personas en patera a las costas españolas. O sea, la gente huye. Tiene una guerra abierta ocupando ilegalmente el territorio del Sáhara. No se respetan los derechos humanos. O sea, Marruecos es una dictadura de libro en la que la última palabra la tiene el sátrapa que tienen como jefe del Estado, que además es su líder religioso, que es Mohamed VI. De manera que cualquier cosa que digan sus ministros no tiene fundamento, ni base, ni solidez, ni tiene efecto legal, si no es ratificada y sancionada cuasi religiosamente por su líder supremo, que es el sátrapa y dictador Mohamed VI. Por lo tanto, la ausencia de Mohamed VI, además de un desplante y un desprecio hacia España y hacia su gobierno, pues hace que cualquier reunión de estas características tenga validez en su conjunto. Eso también lo tienen que saber los españoles, los ceutíes.
¿Qué se ha conseguido? Bueno, yo tengo aquí el documento de la declaración. Es un documento extenso, 14 páginas, con más de 60 puntos, en los que, visto y analizado todo su contenido, pues se lleva uno las manos a la cabeza. Porque si eso es lo que se han atrevido a plasmar, ¿qué será lo que no han plasmado y han pactado en secreto, que se suele hacer en este tipo de reuniones? Cesiones absolutas de los intereses de España en la zona canario-sahariana. Se ha hablado incluso hasta de montar un instituto Cervantes, abrir un consulado en el Aaiún, o sea, una cesión absoluta por parte del gobierno de España. Se ha puesto en peligro la soberanía de las aguas territoriales de España en la zona del Estrecho y en la zona de Canarias. O sea, se ha hablado incluso de crear zonas económicas comunes en las que Marruecos tenga capacidad de actuar incluso militar y navalmente en las aguas territoriales españolas. Esto es una vergüenza. Es que los ceutíes tienen que saber la catadura moral que tiene este gobierno y a lo que está dispuesto a hacer, incluso en entreguismo de la propia soberanía española con respecto al reino de Marruecos. Estamos hablando de algo especialmente grave. Es una traición absoluta. No vamos a hablar ya de la situación en la que quedan las ciudades de Ceuta y Melilla. O sea, esto es especialmente grave. Cuando se hablaba de zona económica, zona de economía conjunta, en los que los barcos o los buques de la Armada marroquí pueden entrar en zonas de aguas territoriales españolas, incluso entrar en puertos españoles, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se está refiriendo cuando se está hablando de esa presencia en Ceuta o en Melilla? Estamos hablando que Marruecos es enemigo, Marruecos quiere anexionarse el territorio, no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla. Esto es algo especialmente grave que los ceutíes deben conocer. Nosotros hemos planteado en el Senado hace muy poco una pregunta relacionada con la cosoberanía. Hay rumores por ahí, se han afirmado y se ha hablado públicamente en medios de comunicación sobre este rum, sobre esta posibilidad de una cosoberanía. El gobierno no ha salido a desmentirla. Aquí no vale que el ministro este que hace las funciones de ministro de Exteriores, que es un delegado simplemente de la palabrería de Sánchez, salga diciendo es española y punto. No, hombre, es que eso no basta decirlo de consumo de puertas para adentro, para consumo propio o los medios propios. Hay que salir y decírselo a los que cuestionen esa españolidad. Este asunto yo creo que va a dar que hablar y yo creo que es suficientemente importante para que los ceutíes y los melillenses estén bastante preocupados. Estamos en manos de un verdadero traidor y de un cobarde y teniendo como interlocutor y enemigo a Marruecos, eso es especialmente peligroso para los intereses de España en el norte de África. Bueno, yo creo que el ciudadano de a pie no se lee esto, el macrodocumento firmado en la segunda, el 12º ridículo de alto nivel celebrado entre Marruecos y España. En el punto 59, bueno, hay muchísimos, pero es que el punto 59 es tremendo. Lo voy a leer porque creo que los ceutíes deben saberlo. Ambas partes se congratulan de la excelencia de su colaboración en la puesta en marcha del programa para la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí en España y se comprometen a reforzarlo dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios. Estamos hablando de ¿qué? De la marroquinización, de potenciar la marroquinización de ciudades como Ceuta, Melilla, de las Canarias, del sur de España, del resto de España, de Cataluña. O sea, estamos hablando que vamos a financiar este proceso marroquinizador, vamos a financiar esa presencia activa de la cultura marroquí en España. Esto para Ceuta y para Melilla es demoledor. Esto es especialmente peligroso. Es una cesión de soberanía, es una cesión de identidad, es una cesión cultural que pone en riesgo a territorios específicos que están padeciendo precisamente ese proceso de marroquinización brutal, como Ceuta y Melilla. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Recomiendo, no sé si los medios de comunicación, creo que alguno ha subido el documento completo a su digital. Recomiendo a todos los ceutíes que se descarguen este documento y que lo lean con atención y que vean cómo este ridículo de alto nivel que ha hecho España no es más que una claudicación más en la defensa
de la soberanía de España en sus territorios del norte de África, en las Islas Canarias, conjunto Ceuta y Melilla. Bien, hecha la exposición inicial, pues si algún medio quiere plantear alguna pregunta, pues estamos dispuestos a responderla. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta... Yo sí tengo una. Teniendo en cuenta el panorama que acaba de dibujar de esta situación de entreguismo, de traición, de entrega, preguntan por la soberanía en el Senado, en esta especie de apocalipsis de Ceuta y Melilla, no sé si se plantean recomendarle a la población que migre. Bueno, si hiciéramos, para hacer esa recomendación no era necesario que nos metiésemos en política. Yo creo que nuestra presencia como Vox y nuestra afirmación en la defensa de la españolidad y de la soberanía de Ceuta y Melilla es una prueba evidente de que no pensamos emigrar y que no pensamos doblar la rodilla. Lo que sí es que debemos advertir a los ceutíes, también a los melillenses y a los canarios, que estamos en manos de un gobierno traidor y cobarde que está dispuesto a todo, incluso hasta poner en riesgo la soberanía de España en el norte de África, en Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias. Por supuesto que no le vamos a decir a los ceutíes que emigren, que doblen la rodilla, como el cobarde que es el presidente del gobierno que tenemos, por la cobardía, o sea, que emulen la cobardía de Pedro Sánchez. Nosotros lo que le decimos a los ceutíes es que tienen que dar un paso al frente y que tienen que hacer frente precisamente ante esas pretensiones que van ganando los marroquíes, ante esa cobardía que presenta o muestra Pedro Sánchez. Por supuesto, lo que decimos es que Ceuta no va a doblar la rodilla y que los ceutíes no tienen que emigrar, sino que tienen que dar un paso al frente para sumarse a esa dejación de funciones que hace el Gobierno en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla.